Tengan un cordial saludo a todos los presentes. Somos alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andina del Cusco. El presente trabajo es del curso de Manejo y Conservación de Suelos a cargo del ingeniero Teodoro Huarguachipani. Mi grupo está integrado por Herrera Tito Joseph Stephanie, Yoglia Rodríguez Luzmar, Niciama Escobar Irma Valeria, Vice Sotomayor Anabel y mi persona Muñoz Gutiérrez Daniela. El presente trabajo titulado Cultivo en fajas, donde se abordan conceptos, usos, beneficios, tipos y la elaboración del cultivo en fajas, con el objetivo de ampliar nuestros conocimientos y dar a conocer acerca del tema correspondiente. La metodología empleada en este trabajo fue de forma cualitativa, con la recopilación de información de distintas fuentes, conjuntamente con preguntas y respuestas de cómo evita el cultivo de fajas la erosión de los suelos, ya que hoy en día existen varios problemas en el mal manejo que se le ha dado a los suelos, como la quema de los restos de las cosechas anteriores o de la cobertura vegetal, y esto llega a producir la erosión del suelo, perdiendo los nutrientes del mismo, bajando su fertilidad y la capacidad de producción. ¿Qué es el cultivo en fajas? El cultivo en fajas consiste en disponer los cultivos que se practican en fajas relativamente estrechas, más o menos perpendiculares a la pendiente, de tal suerte que la faja que lleva una planta mala protectora del suelo esté resguardada entre dos que la defiendan por estar ocupados por un cultivo que sea protector del suelo. En caso que el cultivo en fajas se encuentre en pendiente, se les denomina cultivos en callejones, barreras vivas de árboles o terrazas de formación lenta. En caso que se encuentre en planicie, se les denomina hileras intercaladas. La principal función del cultivo en fajas es aumentar o mantener la productividad del cultivo asociado mediante la incorporación orgánica de abono verde y hojarasca, toma de nutrientes de las capas profundas del suelo, una regulación microclimática, una disminución de la evapotranspiración y un mantenimiento del área libre de arbences invasoras. ¿Para qué sirve el cultivo en fajas? Se conoce actualmente que el cultivo en fajas mejora la salud del suelo o fortalece el crecimiento de especies de plantas primarias o comerciales. Asimismo, hace frente a la erosión hídrica e eólica que presenta el suelo. Mejora la infiltración del agua, retiene la humedad del suelo y aumenta la fertilidad del suelo. Los que participa en la fijación del nitrógeno, disminuye la sedimentación, controla las plagas, mitiga los daños físicos causados por el viento y las partículas transportadas por el aire y mejora la calidad de agua. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del cultivo en fajas? Según Martínez Pérez y Fernández Reynoso en su libro Cultivo en fajas, sostiene que los beneficios del cultivo en fajas son los siguientes. 1. Controla el escurrimiento superficial y la pérdida del suelo por la pendiente. 2. Reduce la erosión eólica y el daño del viento a los cultivos, ya que se encuentra de forma recta con dirección perpendicular a la de los vientos contra los que se quiere encontrar protección. Asimismo, conserva la humedad del suelo y mejora las características químicas y físicas del suelo, la fertilidad y el aprovechamiento del agua de lluvia en estas fajas. Tipos de cultivos en fajas. Fajas de contorno y rotación son usados en suelos donde su agente erosivo principal es el agua. En este sistema, los cultivos, uno de descarga y otro tupido, se disponen en bandas o franjas alternas, siguiendo las curvas de nivel y en sentido perpendicular a la dirección de la pendiente natural del terreno. Se recomienda para terrenos de una pendiente uniforme de 2 a 15%. Comparando con las hileras ascendentes y descendentes, la siembra simplifica el movimiento de maquinaria y operaciones en campo. También protege el suelo de la formación de surcos y sedimentación al ralentizar las escorrentías. Los cultivos de alta densidad son pastos permanentes, pastos semipermanentes, forrajes anuales y gramíneas como trigo, cebada y avena. Fajas de contención o amortiguadoras están constituidas por cultivos tupidos, ya sean pastos, leguminosas o la mezcla de ambos, y se ubican entre las franjas de ancho uniforme donde se desarrollan cultivos de escarda que se establecen en la rotación adecuada de la zona. Se recomienda para terrenos en donde existen poca pendiente y topografía irregular. Generalmente son de anchura irregular por ajustarse a las curvas de nivel del terreno, de tal manera que las franjas de los cultivos de escarda sean lo más uniforme dentro de los límites permisibles. Tienen la ventaja de hacer más laborable el terreno y de amortiguar los espacios donde existe diferencias de pendiente que aumenta el riesgo de erosión del suelo. Fajas de contraviento. Estas franjas son de ancho uniforme y se trazan de forma recta perpendicularmente
sorgo o pendicetos. Se recomienda usar en áreas planas y con pendiente. Es necesario combinar el ancho y la altura del cultivo que servirá como barrera viva. Fajas por fracciones. Este tipo de manejo es usado especialmente en terrenos que presentan poca uniformidad, teniendo un relieve bastante ondulado. Las fajas por fracciones se caracterizan por no ser continuas y por tener una separación específica en el terreno. La mayor parte de veces se construyen en forma perpendicular al terreno con un ancho uniforme. Sin embargo, las curvas de nivel pueden variar el ajuste del relieve del terreno. Fajas de protección. Este tipo de fajas se emplean para prevenir la erosión por los vientos. Generalmente son rectas con líneas perpendiculares a la dirección del viento. Estas fajas pueden seguir un patrón respetando las curvas de nivel del suelo estudiado, o también pueden ser construidas de forma paralela, sobrepasando la pendiente del terreno. Es una de las mejores opciones en lo que es la retención del suelo y agua en pendientes bastante pronunciadas. Este tipo de fajas pueden hacer uso de terrazas, pero también va a depender de la pendiente y la erosión del terreno. Por otro lado, si no se hace uso de terrazas, es necesario seguir cada una de las curvas de nivel y se pueden también cortar surcos para permitir pequeñas desviaciones que no deben pasar los 30 metros en el caso de tierras permeables. Perpendiculares a la pendiente. Este tipo de fajas son trazadas de forma perpendicular a la pendiente de nuestro terreno. Generalmente son rectas y no siguen las curvas de nivel. Muchos agricultores utilizan este tipo de fajas en el cultivo de legumbres, como es el frijol, y en otros casos solo se alteran otro tipo de productos con franjas de frijol o maíz, y en algunos casos también combinan el cultivo de escarda con un cultivo tupi, como el trigo, la cebada, la avena y los pastos. ¿Cómo evita el cultivo en fajas la erosión de los suelos? Bueno, es común utilizar el cultivo en franjas o fajas para reducir la erosión de los suelos, tanto en campos inclinados como en planos. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias en Ecuador, una de las alternativas agronómicas y mecánicas para evitar la pérdida del suelo son los cultivos en fajas, y estos deben estar acompañados con un plan de rotación y una obra mecánica para así obtener mejores resultados en control de la erosión de los suelos. La labranza del cultivo en franjas o fajas fusiona la labranza cero y este duplica sus beneficios. Permite una alteración mínima del suelo, lo que disminuye la tendencia a la erosión. Las especies de cultivos comerciales crecen entre los residuos, lo que también es eficaz para el control de maleza y elimina los efectos negativos de las aplicaciones de los herbicidas. Aplicación de cultivos en fajas en Perú. En Perú, el cultivo en fajas se usa como una tecnología de manejo y conservación de recursos naturales, según el Programa de Desarrollo Rural Sostenible Cajamarca 2015. Se debe tener en cuenta el destino de producción y el periodo vegetativo de los cultivos, tanto en limpio como los densos o los de protección. En terrenos con fuerte pendiente o suelos muy erosionados, el cultivo protector debe ser permanente, siendo el ancho de las fajas de 2 a 4 metros y estar a un intervalo de 10 a 20 metros. En terrenos con pendientes mayores a 15%, las fajas deben combinarse con una práctica mecánico-estructural para reducir la escorrentía. Este tipo de cultivo se usa para el desarrollo de la agricultura, buscando también el bienestar de los suelos, ya que es usado para las cosechas, como se mencionó anteriormente, buscando optimizar los recursos, ya que esto ayuda a un menor impacto ambiental, evitando y controlando la erosión de los suelos. Existen muchos trabajos de investigación relacionados al tema en Perú, pero todos están enfocados a tecnología limpia para suelos. Proceso de instalación del cultivo de fajas. Se debe determinar el ancho de las fajas y los cultivos a sembrar y establecer la secuencia en el tiempo y espacio de los cultivos a intercalar. Se debe remover del área todo material no deseado que afecte el crecimiento de la vegetación. Cuando sea necesario, evacuar el agua de escorrentía de las fajas. Los bordes deben tener una pendiente no mayor de 1% y evacuar el agua a lugares protegidos. Sembrar los cultivos en limpio como papa, maíz, haba, oyuco, oca, y alternar con los cultivos densos, que son la alfalfa, trigo, cebada y trébol y avena. En el control en la elaboración está promover un crecimiento vigoroso, aplicar cal y fertilizantes de acuerdo a lo recomendado, controlar las malezas y otras plagas, controlar el acceso de vehículos, personas y animales, también considerar la época de apareamiento y reproducción de la vida silvestre,
e inspeccionar cualquier daño y resiembra de ser necesario. Consideraciones que se deben tener para el establecimiento de cultivos en fajas. Primero, para establecer el cultivo en fajas, deben establecerse siguiendo lo más exactamente que sea posible a las curvas de nivel del terreno. Pueden disponerse paralelamente atravesando la pendiente, pero sin exigirles el ser constantemente perpendiculares. Lo que sigue a esto se refiere a las fajas dispuestas siguiendo lo mejor posible las curvas de nivel del terreno, y en consecuencia todas las labores deberán efectuarse en esa misma dirección, de suerte que el surcado de la tierra servirá para detener y contener el agua, facilitando su infiltración en la tierra y evitar que se corra. 2. El tener el cultivo en fajas complementado con terrazas es el método más eficaz para retener el suelo y el agua. En una experiencia que se realizó en España, se cultivó algodón y se notó que en un suelo con el 3.5% de pendiente cultivo en fajas se perdió un 9.8 toneladas de tierra por hectárea, mientras que el cultivo solamente con la protección que proporcionan las labores siguiendo las curvas de nivel se perdieron 96.4 toneladas de tierra por hectárea, un resultado que nos demuestra que es eficiente el cultivo en fajas. Como tercera consideración del establecimiento de cultivo en fajas, al planear el sistema de fajas para una finca se debe tomar en cuenta las variaciones en su relieve, los puntos en que se concentran las aguas que escurran, el drenaje de las diferentes superficies, la longitud de la ladera, el carácter del suelo, su condición actual, las cosechas que se ha de obtener y la maquinaria que se ha de emplear. Como cuarta consideración, para que las fajas sean eficaces contra la erosión, no deben tener una anchura superior a los 60 metros y por debajo de los 15 metros entorpecen y en consecuencia encarecen el cultivo. Entre esas limitantes es preciso moverse ajustando finalmente el ancho que se adopta a la maquinaria que se haya de usarse, cultivadoras, sembradoras o cosechadoras. Por otro lado, algunas consideraciones también que se deben tomar en cuenta en el cultivo de fajas, por ejemplo, es que en condiciones críticas de la erosión podrá reducirse la distancia que requiere el agricultor. Asimismo, el ancho de las fajas está en función de los cultivos, la rotación, la pendiente del terreno, entre otros factores. Y por último, la relación entre el ancho de la faja del cultivo de protección a la faja del cultivo de descarga no debe exceder a una relación de 1/3. Mantenimiento del sistema de cultivos en fajas. Este tipo de sistemas van a requerir de un seguimiento continuo en la mantención del estado de las fajas. La mayor parte de veces necesita lo que es la rotación de cultivos, ya que el sistema es instalado en el mismo terreno. Se debe considerar que al momento de arar la tierra es una muy buena opción hacer uso de arados reversibles, ya que debe evitarse la formación de lo que son los caballones. Por otro lado, al cosechar es preferible hacer uso de maquinaria con el objetivo de ahorrar el tiempo. También se deben dejar vías de drenaje y se deben tener en cuenta el destino de la producción, si es para autoconsumo o para fines económicos, además de considerar el periodo de duración de los cultivos. Todo esto con el objetivo de buscar la ecoeficiencia y la sostenibilidad entre el ambiente y las necesidades socioeconómicas. Bueno, también los terrenos